Este es un seminario en línea impartido por PNL Américas y Desarrollo Personal en Línea. Para conocer otros productos y obtener más información de nuestros seminarios y programas, visita nuestros sitios en internet y búscanos en redes sociales. Descubre el potencial que hay en ti. El tema de hoy es decisiones inteligentes. Y la primera pregunta que me gustaría hacer es, ¿por qué inteligentes y no buenas decisiones? Es decir, ¿por qué hablamos de decisiones inteligentes y no de buenas decisiones? Hay algo que es fundamental a la hora de decidir. Está comprobado que el acceso a los recursos que nosotros tenemos en nuestra mente se debe a dos sustancias de las que voy a hablar en un momento. Y es nuestro estado emocional el que determina qué tan fácilmente accedemos a esas sustancias. Y estoy hablando propiamente de dos. Una que conecta nuestras neuronas o neurotransmisores y otra que desconecta nuestras neuronas o neuroinhibidores. Los dos son necesarios y los dos son buenos para los seres humanos. Pero hay diferencias básicas entre los dos. Los neurotransmisores son sustancias que conectan nuestras neuronas cuando nosotros necesitamos usar nuestro intelecto para algo. Y ese algo es cualquier cosa que no sea una amenaza. Porque cuando tenemos una amenaza, lo que entra en acción en nuestro cerebro son los neuroinhibidores. Y lo único que dejan conectado en el cuerpo humano son los circuitos necesarios para huir o atacar. Cuando hay una amenaza real en nuestra vida, es lo único que nuestro cuerpo animal, como especie animal, va a efectuar. Pero para hablar de decisiones inteligentes, necesitamos hablar de varias cosas. A mí se me hace muy curioso cómo la gente dice que decide las cosas, pero no las hace. Y en ocasiones me llega hasta cierta frustración de por qué es que la gente a veces decidimos las cosas, decimos sí lo voy a hacer, pero no las hacemos. Y una de las cosas que, como mencionaba Diana, tuvimos oportunidad de aprender es cómo los estados emocionales afectan en nuestras decisiones. Y uno de los estados más útiles es el dolor. Por extraño que parezca, cuando nosotros asociamos dolor a no cambiar una decisión, el dolor se convierte en un motivador. Entonces, cuando hablamos de nuestra vida, de los estándares que tenemos, me llama la atención cómo la gente se vuelve mediocre cuando no cumple sus decisiones. ¿Por qué mediocre? Porque está haciendo lo que hace la media de los demás. De ahí viene el término mediocridad. Mi propuesta es la siguiente. Si nos estás escuchando, la propuesta es, basta ya de mediocridad. Basta de no hacer las cosas. Es momento de empezar a actuar y de no confundir dos conceptos que son fundamentales. Una es decisión y otra es deseo. La gente normalmente confunde estos dos términos y al confundirlos, esos dos términos de forma lingüística, nos confundimos y no hacemos lo necesario para lograr lo que queremos. En realidad solamente necesitamos un elemento que define la diferencia entre decisión y deseo. La gente dice, ya decidí que voy a, ejemplos, aprender inglés, ya decidí que voy a buscar otro trabajo, ya decidí que voy a comprarme una casa, ya decidí que voy a bajar de peso y hacemos una serie de promesas, cuando en realidad el proceso intelectual y fisiológico que estamos llevando a cabo no es decisión, es deseo. Es solamente deseo, porque el elemento que diferencia entre decisión y deseo es la acción. La gente que hace las cosas generalmente no dice que las va a hacer, simplemente actúan. Son gente de acción, gente que hace una diferencia. Entonces, es importante empezar a darnos cuenta de esa diferencia entre actuar y solamente desear las cosas. Si tú quieres decidir eficientemente en tu vida y actuar en respuesta a esas decisiones, es muy importante que tomes acción y
vamos a ir para ello a recopilar un poco de información de ustedes. Les invitamos a que participen en nuestra primera encuesta y nos gustaría que nos dieran su opinión. Solo pueden elegir una opción, así que bueno, ¿cuál es la razón por la cual no haces lo que quieres? Vamos a dar unos minutos para que la audiencia conteste y cuando tengamos el mayor porcentaje, un 80 o 90% de respuesta, vamos a lanzar la conclusión de por qué creen ustedes, cuál es la principal razón por la que no hacen lo que quieren. Han votado el 42% de la audiencia. Vamos a dar un poquito más de tiempo, animándolos para que elijan solamente una de las tres opciones. No tengo voluntad suficiente o estoy en mi zona de confort, no tengo las estrategias adecuadas o realmente no tengo excusa, no he decidido hacerlo. En este momento llevamos el 58% de la votación y bueno, pues queremos al menos llegar al 80%. Vamos en 68%. Así que si aún no has votado, te invitamos a que lo hagas para que podamos proceder a dar la información de qué es lo que la mayoría de nuestra audiencia piensa de la razón por la cual no hacen lo que quieren. Muy bien, tenemos ya los resultados y los resultados son el 46% de las personas que nos están escuchando piensan que no hacen lo que quieren porque no tienen voluntad suficiente o están en su zona de confort. El 38% opina que no tiene las estrategias adecuadas y solamente un 15% realmente no tiene excusa, no ha decidido hacerlo. Pues vamos a darle la palabra nuevamente a Agustín para que nos dé sus comentarios acerca de la encuesta y prosiga con la conferencia. Es muy interesante analizar estas razones. La mayoría de la gente, si ustedes se fijan, está contestando, no tengo voluntad suficiente o estoy en mi zona de confort. Es decir, nos la pasamos a gusto donde estamos. En México tenemos una frase que dice, lo malo de estar jodido, pero con el perdón de la palabra, es que uno se puede acostumbrar. Y a muchos les pasa esto, nos acostumbramos a vivir un cierto ritmo de vida y lo aceptamos, lo damos por hecho, y eso nos mantiene en la zona de confort. Hay otras personas que dicen, no tengo las estrategias adecuadas. Tenemos un 38% de las personas que están en ese caso. La pregunta para estas personas, si tú contestaste no tengo las estrategias adecuadas, la pregunta sería, ¿qué te impide obtener las estrategias adecuadas? Porque hoy en día, con lo que tenemos de acceso en Internet, tenemos acceso inmediato a una cantidad increíble de estrategias de los mejores en el mundo sobre sobre lo que queremos hacer. Y es muy interesante que no tomemos acción para ir por esas estrategias y ponerlas en práctica. Y el 15% nos dice, realmente no tengo excusa, no he decidido hacerlo. A este 15% yo quiero hacerle un reconocimiento por poner la verdad, que es que no hemos decidido. Y al restante 85%, yo te invitaría a que reflexiones porque creo que realmente lo que está ocurriendo aquí es que todos deberíamos caer en ese 15%. La pregunta aquí sería, si ya tienes una razón, piensa en ello. Si no tienes una razón, en ambos casos yo preguntaría, ¿qué otras razones tú tienes para no ser exitoso? En el webinar anterior nosotros mencionábamos que Anthony Robbins nos dice que lo único que nos separa de nuestros objetivos es la historia de por qué esos objetivos no los podemos alcanzar. Y las dos razones más comunes que hay de por qué no hacemos las cosas, es muy interesante que si hacemos un consenso, el resultado es muy simple y está en dos de las siguientes opciones. La primera es que la gente nos dice, ¿sabes qué? Yo no tengo el nivel que yo quiero, no he logrado mi objetivo porque no tengo tiempo. Ese es el primero de ellos. El primero que la mayoría de la gente dice es, no tengo tiempo.
Pero todo el mundo, todos nacemos con la misma cantidad de tiempo y todos tenemos la misma cantidad de tiempo cada día. De tal manera que si hay alguien que es 10 veces, 100 veces o 1000 veces más eficiente que tú, no es porque tenga más tiempo, es porque está haciendo algo diferente con ese tiempo. Pero pasa algo muy interesante. Cuando nosotros aceptamos una razón para no hacer las cosas, el mundo se vuelve muy sencillo. Ya no hay que hacer nada, porque ya el problema ya no es mío. Si yo no tengo tiempo, como no hay un lugar donde lo pueda adquirir, por sarcástico que esto se escucha, entonces yo ya tengo una razón para no hacer algo al respecto, porque simplemente el tiempo no me alcanza para hacer lo que yo quiero hacer. Y no voy a buscar estrategias, no voy a buscar formas de hacer que mi tiempo sea más eficiente, o no voy a buscar formas de cambiar mi agenda para volverme más eficiente y tener el tiempo. La segunda razón, seguramente muchos de ustedes la conocen. La siguiente razón es: no tengo dinero. Ahora que tuvimos la oportunidad de estar con Anthony Robbins, nos platicaba su historia. Él, al primer seminario que fue, necesitaba conseguir $1,200 para ir y no los tenía. Y estaba tan determinado a hacerlo, a pesar de que no tenía dinero, que cuando entró en el banco y el banco le rechazó el crédito, se fue a otro y a otro y a otro y a otro. Y después de 12 o 15 bancos que le dijeron: no, no te podemos prestar, porque además no tenía la edad, tenía 17 años. Se acercó en el banco en el que estaba enfrente, se entró, vio a una persona que parecía que era amable, se acercó con ella y le dijo: necesito este préstamo. Estaba tan determinado que se dijo a sí mismo: de ese banco no salgo sin los $1,200. Después de estar platicando con la mujer y que la mujer le dio todas las razones por las cuales el banco no le podía prestar el dinero, se convenció ella misma y le dijo: ¿de veras quieres este dinero para ir a este seminario, cierto? Le dijo: sí. Y lo que es increíble es cómo la determinación que tenía hizo que esta mujer le prestara de su bolsa los $1,200 que necesitamos. Ahora, no estamos hablando aquí de que vayamos y pidamos dinero prestado para cualquier cosa. Del punto que quiero transmitirte es que cuando necesitas dinero y no tienes opción de no tenerlo para una emergencia médica, para arreglar el automóvil, para hacer cualquier cosa, lo conseguimos. Entonces, el tiempo no es excusa, porque hay gente que lo está logrando y tiene el mismo tiempo que nosotros. Y el dinero tampoco es excusa, porque siempre hay formas de conseguir lo que queremos. La mayoría de las historias de hombres de éxito es de gente que no ha tenido los medios de dinero especialmente para lograr algo y que empezaron a darse cuenta de que lo podían generar con actitud. Ahora, si no hacemos lo que hacemos, necesitamos considerar que a nuestra vida no llega cualquier cosa. A nuestra vida llega lo que tenemos que tener. Es decir, tú ganas en tu vida lo que tienes que ganar de dinero. Tú tienes en tu vida lo que tienes que tener, porque lo que tienes que tener haces hasta lo imposible por lograrlo. Y si queremos hablarnos con la verdad, entonces necesitamos empezar a analizar estas cosas. No llega a nuestra vida lo que queramos tener, no llega a nuestra vida lo que deberíamos tener. Y aquí hay algo interesante en esta frase. Hablamos aquí del concepto de justicia. Si lo que quieres es que el mundo sea justo contigo, entonces lo que necesitas es darte cuenta de que lo que quieres tener lo tienes que tener y no es algo voluntario. La justicia no va a ocurrir por naturaleza, además de que la justicia es un concepto que es sumamente subjetivo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para poder hacer esas cosas? ¿Cómo hago esa diferencia entre solamente desear algo? Si he estado confundido toda mi vida, yo he dicho voy a decidir algo y resulta ser que solo ha sido deseo. ¿A qué te refieres, Agustín, con eso que estás diciendo de decidir y no solamente desear? Me refiero a algunos conceptos interesantes. Si entonces tenemos lo que tenemos que tener en nuestra vida y no lo que deberíamos tener, la solución está, como les digo, y esto nos lo sugiere también Anthony Robbins,
convierte tus frases debería tener y quisiera tener en tengo que tener. Es decir, convierte el concepto no en algo que sea opcional, vuélvelo a algo que sea forzoso para tu vida, algo que tienes que tener, algo que no es una opción. Porque nuestra mente se vuelve como un laberinto. La historia que tú tienes es la excusa que tú tienes. Y ahorita vamos con un concepto que es muy interesante porque tuvimos por ahí algunas preguntas, por ejemplo en Facebook sobre el webinar anterior, cuando hablábamos de que la gente trabaja en las cosas que no le gustan, el 93% de la población que tiene empleo está trabajando en algo que no le gusta. Nos decían, bueno, ¿qué pasa cuando yo tengo que trabajar en algo porque necesito el dinero? Bueno, si yo acepto esta historia que dice, tengo que trabajar en esto, fíjense cómo regresamos a que lo que tengo que tener, lo tengo. Si yo tengo que trabajar en mi trabajo porque necesito dinero y acepto esta historia, entonces tengo evidencia y que generalmente es cierta, y ahí es donde está la trampa mental, porque una vez que tengo esa evidencia y es cierta y no la puedo negar, entre comillas, no la puedo negar, es cuando yo ya tengo una razón suficiente para no hacer lo que tengo que hacer para cambiar mi vida, para cambiar lo que yo quiero. Steven García nos pregunta aquí, ¿qué puedo hacer para salir de mi zona de confort? En un momento vamos a hablar de estrategias de motivación y vamos a hablar del concepto que yo les decía. Pocas veces el dolor es útil como una emoción. Generalmente el dolor los seres humanos lo estamos utilizando como una estrategia ineficiente para ganar atención de los demás o para darnos excusas para no hacer algo. Pero una situación en la que el dolor es muy útil es cuando queremos hacer cambio y asociamos ese dolor a la situación actual que tenemos. Ahorita vamos a entrar, Steven, a ese tema precisamente. Cuando nosotros tenemos evidencia de algo y no nos movemos, hay algo que se nos está olvidando. Es el hecho de que tener evidencia no quiere decir que sea una verdad universal. Por ejemplo, en la década de los 60 en Estados Unidos, cuando había mucho racismo contra la gente de color, había una mujer que se llamaba Rosa Parks. Y ellos, como eran de color, debían de ir a la parte de atrás de los autobuses y sentarse allá. No se podían mezclar con los que estaban adelante. Rosa Parks un día se negó a sentarse en la parte de atrás, a pesar de que ella tenía evidencia y era cierto que toda la gente de color se sentaba en la parte de atrás. Ella dijo, eso para mí a partir de hoy no va a ser cierto. Y a pesar de que la encarcelaron un tiempo, es una de las mujeres que empezó a revolucionar la idea y el concepto para que el racismo se fuera eliminando poco a poco. Y son gente que cambia el mundo a través de decir, no importa que esto para mí sea cierto, no importa que yo tenga toda la evidencia, no lo voy a aceptar, no estoy de acuerdo y las cosas tienen que ser diferentes. Anthony Robbins nos dice, seguido decimos historias verdaderas para no encargarnos de nuestra vida. En otras palabras, junta todas las razones, entre comillas, porque a veces no les queremos llamar excusas, a veces no queremos llamarle la historia que tengo para justificarme, pero toda razón que tengas para no cambiar lo que tienes que cambiar es una historia verdadera que te estás contando para no encargarte de tu vida. Y eso me va a llevar al siguiente punto dentro de este seminario o este webinar, que es una pregunta que yo tengo para ustedes. Muy bien, la siguiente pregunta es, la psicología y la mercadotecnia usan los colores para definir gustos y personalidades. ¿Y a ti, qué color te gusta más? Haz clic solamente en una de las opciones: azul, rojo, verde, negro o blanco. Esperamos a que nuestra audiencia vote. Hasta ahora llevamos el 28% de la votación. Les animamos a que elijan solamente una de las 5 opciones que aparecen ahí para saber qué hay detrás de la psicología y de la mercadotecnia en relación a los colores. Vamos en el 62% de la votación. Aquellos que aún todavía no han atendido a la encuesta, los invitamos a que lo hagan lo más pronto posible para que podamos proceder a dar
la información final de cuál es el color que les gusta más. Ahora llevamos el 73% de la votación y ¿quieren saber cuál es el color que le gusta más a nuestra audiencia? Pues muy bien, tenemos ya los resultados. Un 32% votó que le gusta el azul, 5% rojo, 32% verde, 32% negro y ninguno de los participantes eligió el color blanco. Cedo el micrófono a Agustín para que nos comente qué hay detrás de estos colores. Gracias, Diana. En realidad esta pregunta no tiene ninguna relevancia. De hecho, no la tiene. Es un simple experimento que yo quería hacer con ustedes, porque si tienes la experiencia de lo que te voy a decir, no lo vas a poder negar. La pregunta que yo te haría es, ¿por qué elegiste esa opción? ¿Por qué seleccionaste uno de esos 5 colores? Y la respuesta es muy simple. La respuesta es, lo seleccionaste porque eran las opciones que estaban ahí. Es así de simple. Nosotros tomamos decisiones con los recursos que creemos que tenemos disponibles. De hecho, cuando hablamos, regresando a la pregunta de por qué decisiones inteligentes y no buenas, estamos hablando de que tomamos siempre las mejores decisiones con los recursos que creemos que tenemos disponibles. En otras palabras, tú aceptaste esas 5 opciones y dijiste inconscientemente o conscientemente, tengo que escoger entre estas 5. Cuando nosotros tenemos una historia que nos dice por qué las cosas están como están, lo que estamos haciendo es un proceso similar en el cual aceptamos las opciones que se nos presentan. Y déjame decirte una cosa, las opciones que la vida te presenta hoy son las opciones que alguien más diseñó para ti. Y es cuestión tuya, es tu decisión si vas a aceptar esas opciones o vas a decidir por fin cambiar tu vida en la dirección en la que quieres. Es decir, hacer decisiones inteligentes, decisiones conscientes, decisiones en las cuales estás escuchando, observando, sintiendo el ambiente y dándote cuenta de que no tiene que ser como la gente te lo está planteando, sino que tiene que ser como tú lo estás diseñando para tu vida. Ahora, cuando hablamos de decisiones inteligentes, si tomamos decisiones con los mejores recursos que están disponibles y no con los mejores recursos que tenemos, la pregunta sería entonces, bueno, ¿cómo le hago para tener más recursos disponibles? Bueno, hay respuestas muy interesantes para ello. Primero hay una consideración que me gustaría hacer contigo, que es, considerando que tú has tenido que decidir con los mejores recursos disponibles en ese momento, entonces te puedo dar una buena noticia. Todas las decisiones que has tomado en tu vida son buenas. Y es un momento, eso es una reflexión que debe de darte una sensación de alivio. Tú nunca has tomado una mala decisión. Es decir, tu criterio para decidir no está mal. Lo que es importante afinar probablemente sea tu estrategia para tener esos recursos disponibles cuando lo necesitas. José Adrián Velázquez nos pregunta, ¿tienes que estar motivado para tomar buenas decisiones o por estar motivado y te induce a tomar una decisión apresurada? Pueden suceder las dos cosas. Es decir, cuando estás motivado, decides seguir el camino que tú diseñas. En otras palabras, yo necesito estar muy motivado, muy determinado para saber que no importan los obstáculos que tenga yo enfrente, voy a encontrar la forma. A lo mejor no sé cuál, pero estoy suficientemente motivado, determinado a lograr lo que yo quiero, que no voy a dejar que nadie me quite eso. Porque si dejo que alguien me lo quite, quiere decir que su motivación para quitarme lo que yo quería fue más fuerte que mi motivación para conseguir lo que yo estoy decidiendo para mí. Por otro lado, si estar motivado, la pregunta dice, ¿estar motivado te induce a tomar una decisión apresurada? Puede ser. Y es por eso que necesitamos hacernos algunas preguntas antes de tomar una decisión, para tener esos recursos disponibles.
Lo que queremos entonces no son mejores decisiones, son decisiones más inteligentes, decisiones que nos permitan tener más recursos disponibles. Y la respuesta es muy simple, necesitamos tener ciertos criterios. Las decisiones que nosotros tomamos dependen de nuestros criterios y nuestros criterios dependen del estado fisiológico y anímico que tenemos en cada momento. Si yo no estoy en un buen estado fisiológico, mi cerebro no se va a conectar, no va a haber neurotransmisores, por lo tanto no voy a tener acceso a ideas que me permitan encontrar soluciones. Cuando nosotros nos sentimos bien, empezamos a encontrar esas ideas, empezamos a generar opciones, empezamos una tras otra a encontrar salidas. Y aunque no sepamos con precisión cuáles sean esas salidas, se nos puede ocurrir el nombre de alguna persona que nos puede ayudar. Se nos puede ocurrir ir a uno u otro lugar a buscar información. Se nos puede ocurrir qué buscar en internet para encontrar esa solución. Se nos puede ocurrir cómo motivarnos más para hacer algo. Se nos pueden ocurrir opciones, 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 y eso va a hacer que tengamos más recursos disponibles. ¿Cuáles son esos criterios que me van a permitir decidir inteligentemente? Y esto al mismo tiempo me va a ayudar a responder la pregunta de Walter Sandoval, que nos dice, quiero entender que hay entonces otros recursos, ¿cómo los identifico? Los identificamos teniendo los criterios adecuados. Para mí, hay un par de criterios que son indispensables para volvernos más inteligentes al decidir. El primero de ellos es que lo que estamos haciendo genere un beneficio sustentable. Es decir, que sea algo que con el tiempo a largo plazo pueda mantenerse y que además genere en mi entorno un beneficio. Cuando en mi entorno yo genero un beneficio, la gente que está a mi alrededor me va a sustentar, me va a soportar con su apoyo porque quiere seguir recibiendo ese beneficio. En términos de negocios, el valor que seas capaz tú de generar para la gente que te está escuchando, para la gente que está recibiendo tu servicio o tu producto, va a ser proporcional a lo que puedas generar de riqueza. ¿Por qué? Porque esa gente te va a querer comprar. No es nada más una acción de yo quiero venderles mi producto y se los quiero vender a como dé lugar. Es algo que la gente va a decir, sí, lo quiero y dame más de ello porque me está sirviendo. Lo que me estás pidiendo a cambio de lo que me estás dando es mucho, 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 mucho menos. Yo estoy dando mucho menos de lo que estoy recibiendo. Segundo criterio es el criterio del tiempo. La gente que tiene las mejores decisiones y el máximo éxito, lo podemos encontrar en el libro de Napoleón Hill de Piense y hágase rico. Él dice que la gente que piensa en el futuro más a largo plazo está pensando con más inteligencia. Tomemos el ejemplo de alguien que quiere perder peso. Cuando ve la rebanada de pastel y se le antoja y no se resiste, en lo que está pensando es en el placer inmediato que le va a dar esa rebanada de pastel. Está pensando en los próximos 10 segundos o 10 minutos, pero no está pensando en lo que eso va a tener como consecuencia cuando repite esa decisión una y otra vez en un año, en 2 años, en 3 meses. Y no están pensando en ello porque están dejándose llevar por la emoción que les da el criterio de quiero placer ahorita, quiero placer ahorita, quiero placer ahorita. Y no están pensando en el placer que les va a dar tener el cuerpo que quieren en 3 o en 6 meses, no en cierto tiempo. Están pensando solamente a corto plazo y no se preguntan si lo que están decidiendo es bueno en el mediano y en el largo plazo. El tercer criterio tiene que ver con la existencia de cada uno de nosotros. En el webinar anterior preguntábamos, ¿tienes definido tu propósito en la vida? Y esta pregunta y este próximo criterio tiene mucho que ver con esto. Cuando nosotros hacemos algo que nos saca de nuestra zona de confort, cuando hacemos algo que demanda de nosotros lo máximo, lo mejor que podemos hacer, entonces nosotros nos sentimos realizados. Es decir, podemos sentir orgullo. Y entonces la pregunta siguiente es, ¿estoy siendo lo mejor que puedo al decidir esto? ¿Es la mejor versión de mí? ¿Estoy dando todo y no estoy dejando nada en la mesa?
Es decir, estoy poniendo todo lo que puedo, todo mi esfuerzo. Si nosotros nos hacemos esta pregunta, por ejemplo, en toda interacción que tenemos con los seres humanos, en una relación de pareja o con los amigos, entonces nos vamos a volver lo mejor que estemos haciendo ese momento. Si estás barriendo, te vas a volver la mejor persona para barrer que existe en este planeta. Si estás haciendo deporte, lo vas a hacer con todo, con cada fibra de tu cuerpo. Si estás comiendo, vas a disfrutar lo que haya en esa comida. Y si estás decidiendo sobre tus finanzas o sobre tu negocio, también vas a estar decidiendo con algo que te va a poder dar un futuro mucho más certero porque estás generando más beneficio para los demás al ser tu mejor versión. Entonces, mientras utilicemos estos criterios, volvemos al primero para hablar un poquito más de él, y es, si creamos un beneficio sustentable, entonces todo el entorno me va a pedir que yo continúe haciendo eso, que haga más de ello. Si nosotros podemos darte a través de estos webinars valor, alguna idea que te puedas llevar, eso va a hacer que ustedes mismos que nos están escuchando nos pidan más, nos digan, queremos más de esto. Y siempre generamos nosotros cierta información que es gratuita y cierta información por la que ya cobramos nuestros servicios. De hecho, cobrar por algo que tú haces es algo que necesitas poner en tu mente, porque en esta sociedad en la que vivimos, las necesidades financieras son vitales. Pero mientras yo pueda mostrarte que la información que nosotros te estamos dando tiene una utilidad, estoy seguro que tú vas a querer más información al respecto. Anthony Robbins nos dice al respecto que solo puedes construir sobre el éxito, no puedes construir sobre el fracaso. Éxito lo extendemos aquí al concepto de que apoye a mi entorno. Y cuando hablo de mi entorno, no hablo nada más de la ecología, hablo de todo lo que me rodea y las personas que están a mi alrededor. Liliana Durán nos pregunta, ¿el miedo hace lo contrario a la motivación? Muy interesante la pregunta, Liliana. El miedo detiene a las personas. Si tú, todos los que me están escuchando, si tú tienes un miedo es momento de enfrentarlo. Porque la gente cuando decide algo no tiene miedo. Si lo decide con los criterios anteriores, entonces cuando tú hagas una decisión con estos criterios, vas a saber que es una buena decisión y además es una decisión inteligente. Y no vas a titubear, vas a saber que estás haciendo lo correcto. A lo mejor no tienes certeza total de cómo lo vas a hacer o de qué puede pasar. Eso habla de nuestra capacidad de ser flexibles, pero el miedo solamente nos detiene. El miedo es una estrategia que te va a alejar. Anthony Robbins tiene otra frase. No la recuerdo en este momento, pero les prometo que en 5 minutos se las voy a dar. Y es una frase que habla de miedo. Si la memoria no me falla, de hecho la tengo aquí en la presentación, pero si no la tengo aquí en la presentación se las voy a dar. Es una frase que a mí en lo personal me hizo reflexionar mucho, porque cada uno de nuestros miedos nos detiene de lograr lo que queremos. Ahora, si yo ya tengo mi criterio para decidir en el mediano y el largo plazo, entonces necesito empezar a pensar en el tiempo. Es decir, no pienses en lo que va a pasar en este momento nada más. Piensa en todo lo que hay después. Una buena decisión puede implicar un poquito de sacrificio en el corto plazo, pero en el corto y el largo plazo, inmediatamente te va a mostrar resultados que te van a hacer motivarte, que van a decirte, no, es que no voy a dejar de hacer ejercicio porque estoy viendo avance. No voy a comer esto porque va fuera de lo que son mis estándares. Ya no hablamos de dietas cuando se trata de perder peso. Hablamos de cambiar tus estándares de vida, de pedir y reclamarle a la vida lo que tú sueñas y lo que es para ti. Estamos hablando de no conformarnos, de empezar a entender que tú tienes un propósito para haber estado aquí. No sin meternos en cuestiones de religión o de creencias, pero si tú tienes una fuerza
superior en la que crees, llámale Dios, llámale el universo, y te haces la pregunta, ¿para qué estoy aquí? ¿Por qué me pusieron aquí en esta tierra y en este mundo? Independientemente de si crees en otras vidas anteriores o después de esta, la pregunta es vital, porque en cuanto tú empieces a entender para qué viniste a este mundo, vas a empezar a pedirle a la vida lo que te mereces. Anthony Robbins al respecto nos dice que la previsión es el máximo poder. Y yo a la previsión le llamo también el hecho de tener otros planes. La gente se siente frustrada muchas veces porque no tiene una alternativa. Usan una estrategia y no les funciona y no saben qué hacer. Por eso yo le digo a la gente, no se trata de ser pesimista, pero piensa qué vas a hacer si eso que estás haciendo en este momento no funciona para seguir acercándote a lo que quieres. Prevé, haz un plan B, haz un plan C, haz un plan D, haz un plan E, haz un plan F, haz un plan G, y yo diría que llegues hasta un plan H. ¿Por qué? Porque el plan B es B y ya es algo diferente. El plan C, la C es de crea nuevas opciones. El plan D, la D es determinación para lograrlo. El plan E, escoge algo nuevo. El plan F, flexibilidad de comportamiento. El plan G, genera alternativas hasta que llegue el plan H. La H es de hasta lograrlo. Es increíble cómo muchísima gente se rinde cuando está tan cerca de la meta, cuando está tan cerca de conseguir lo que quiere. Y la única cuestión es que no se dan cuenta qué tan cerca estaban porque no fueron ese 1, 2, 3, 5% que les faltaba. Ese pequeñito paso que era el final. Ahora, la pregunta, ¿estoy siendo lo mejor que puedo al decidir esto? Como decía yo, la realización es uno de los mejores motivadores. Lo que lleva a la gente a conseguir lo que quiere muchas veces es quemar sus barcos, es quitar toda opción. Yo recuerdo aquella anécdota, es muy famosa si ustedes vieron la película de Apolo 13. Si no les platico que el jefe de la misión tenía un problema severo. Tenía 3 astronautas que podían morir si no encontraban una solución rápida porque se estaban envenenando con su propio dióxido de carbono, porque los filtros de oxígeno del transbordador en el que estaban no estaban diseñados para tener 3 personas. Tenían averías, había explotado una parte de un tanque por una fuga, y hay una escena de la película, esto sucedió en la vida real porque es una frase que se volvió famosa. En esa escena de la película, él llega y les dice, señores, no quiero escuchar opciones en las que fracasamos. Hasta el día de hoy, siendo yo en todos los años que tengo aquí en la NASA jefe de operaciones, nunca he perdido un astronauta en el espacio. Y esta no va a ser la primera vez. Así que no duerman, no descansen, no dejen descansar a nadie en su equipo hasta que me den una opción en la que traigamos esos astronautas seguros y vivos a esta Tierra. El fracaso no es una opción. Y esto impulsó al equipo a encontrar soluciones. Otro comentario de Anthony Robbins, no es solo porque acabamos de estar con él, sino porque considero que es uno de los hombres, si no es que es el hombre más exitoso en el campo del desarrollo personal de esta época. Nos dice, lo que diferencia a la gente que tiene éxito de la que no tiene éxito no es la situación socioeconómica, no son las condiciones en las que nació, no son las condiciones en las que se encuentra en este momento, no es la suerte, no es el gobernador que tiene su estado, no es el gobernante que tiene su municipio, su departamento, como le llamen en el país que nos estés escuchando. No es la situación en la que está la economía, es el hambre de éxito, es el máximo diferenciador en la gente, no es el talento. Hay cantidad de gente que no tiene talento, pero que tiene hambre de éxito y lo logra. Ahora, ¿cómo entonces mantenemos nuestras decisiones? ¿Cómo le hacemos para sentirnos motivados continuamente? Bueno, en la cuestión de decidir bien, Napoleón Hill nos sugiere algo. No es algo que él decidiera, es algo que él observó en miles de personas que estuvo estudiando. Acuérdense también que esta información es de la época de 1930 y hoy sigue vigente, lo cual quiere decir que tampoco depende del desarrollo económico, social o tecnológico.
nos dice las personas con más éxito deciden rápidamente y cambian sus decisiones con poca frecuencia. A mí esto me parece vital porque si tú no dejas que tus decisiones tengan consecuencias, buenas o malas, entonces no vas a poder saber si tu decisión fue buena o no. Y la mayoría de la gente cambia sus decisiones a mitad del camino. Entonces no tienen oportunidad de afinar su estrategia de decisión porque no dan oportunidad a que tenga un resultado. Tenemos frases increíbles como Michael Jordan que nos dice, el éxito que yo tengo es por la cantidad de fracasos que he tenido. La gente que tiene más éxito es que aprendió de las pruebas que no le salieron. Ya no hablemos de Edison, que tuvo cientos o tuvo miles o decenas de miles de fracasos, entre comillas, antes de lograr inventar la bombilla eléctrica. Ahora tengo otra pregunta para ustedes. La pregunta es esta. ¿Qué tan frecuentemente celebras tus logros? Elige solamente una de las siguientes tres opciones. La primera, casi nunca, soy humilde con lo que hago. O frecuentemente, pero lo hago con moderación. Finalmente tenemos siempre, cada pequeño logro lo festejo brincando y saltando. Te invitamos a que elijas exclusivamente una de las tres opciones que te presentamos, pues nos interesa saber mucho con qué frecuencia celebras tus logros. Hasta el momento, el 53% de la audiencia ha votado. Les damos unos segundos para que los que aún están haciendo la consideración para ver cuál de las respuestas eligen, lo haga y en breve estaremos compartiendo con ustedes los interesantes logros que resultan de esta pregunta tan importante que es ¿con qué frecuencia celebras tus logros? Vamos en el 60% de la votación. Daremos unos segunditos más para aquellos que aún no votan lo hagan, se animen a compartir con nosotros lo que piensan acerca de la celebración de los logros. Muy bien, tenemos los resultados. El 61% de la audiencia opina que casi nunca soy humilde con lo que hago. El 11% dice frecuentemente, pero lo hago con moderación. Y un 28% dice siempre, cada pequeño logro lo festejo brincando y saltando. Ahora, Agustín Bravo nos va a comentar acerca de esta interesante encuesta y vamos a ver qué nos dice. Son interesantes los resultados. Cuando veo que 61% de los que estamos aquí nos contestan, casi nunca soy humilde con lo que hago. Escuché recientemente una persona que decía, la humildad no sirve para la automotivación. Cuando se trata de la sociedad nos ha dicho, sé humilde. Pero ser humilde no quiere decir que no festejes lo que hagas. Ser humilde no quiere decir que no tengas orgullo de lo que logras. Ser humilde quiere decir no hagas menos a los demás con tus logros. Eso es lo que quiere decir ser humilde. Pero eso quiere decir que no voltees al espejo y te des cuenta que la persona que está ahí, la imagen de lo que estás viendo ahí, es una persona que ha hecho muchísimas cosas en su vida y que ha sido exitosa. ¿Cómo nos vamos a motivar si somos los primeros que nos decimos, no, eso no lo puedes lograr, no, mejor no, no, es muy difícil, no, tiene uno que tener condiciones muy especiales para poderlo lograr? Cuando nos damos historias o pretextos, si nosotros somos quienes nos los damos, somos nosotros mismos los que cavamos la tumba de nuestros propios proyectos, de nuestros propios sueños y de nuestras propias decisiones, sean inteligentes o no sean tan inteligentes. Adriana Gil nos pregunta, ¿qué puedo hacer cuando la motivación comienza a bajar para subirla de nuevo? Vamos a entrar precisamente a este tema porque van a escuchar una frase muy interesante que en este seminario al que fuimos escuchamos de Joseph McClendon, que es una persona que trabaja de la mano con Anthony Robbins, un extraordinario motivador. Y en unos momentos más les voy a poner esa frase. Es clave. Ahora,
¿Cuál es la razón que tú necesitas para sentirte bien? Y es una pregunta que va más allá solamente de una simple oración. Es muy profunda. Analízala. La respuesta a esta pregunta debería de ser ninguna. El problema está en que nuestra neurología no está acostumbrada a festejar y a celebrar. Y lo podemos ver en los resultados de la encuesta. Si tú eres de ese 61% que no festejan, acuérdate de lo que decíamos en el webinar pasado. Para tener resultados extraordinarios, sobresalientes, lo que necesitas hacer son cosas extraordinarias y sobresalientes. De otra manera vas a conseguir resultados ordinarios. Voltea a tu alrededor y observa cuáles son los resultados que tiene la gente. No son felices, no tienen relaciones increíbles de pareja, con su familia, con sus amigos, no tienen finanzas abundantes, no tienen los resultados que todos nosotros estamos soñando. ¿Por qué? Porque hacen lo que es ordinario. Entonces, necesitas empezar a hacer cosas extraordinarias. Y la primera de ellas es que seas capaz de festejar en grande, aunque los demás volteen y digan, este tipo está loco. De festejar en grande, de hacer las cosas de tal manera que te sientas bien cada pequeño logro que hagas. Si eres de los que contestaste, frecuentemente, pero lo hago con moderación, vas por buen camino, todavía te pediría yo que de veras lo festejes. Y al principio te vas a sentir raro, al principio vas a estar pendiente de qué dicen los demás, de si me están viendo. Pero una vez que tu neurología se empieza a acostumbrar, y si en ese momento tú recuerdas que precisamente eres alguien que hace cosas extraordinarias y que consigue resultados sobresalientes, entonces no te va a importar cuál es el criterio con el cual deciden los demás. Tú decides con otros criterios, con criterios que son inteligentes, que sabes que a largo y a mediano plazo te van a dar mucho más beneficios. Y Joseph McClendon, aquí está la frase que yo les mencionaba, nos dice, el premio, es decir, premiarse, es el padre de todas las habilidades. Si la repetición es la madre de todas las habilidades, hay una frase, especialmente en inglés lo utilizan mucho, repetition is the mother of skills, la repetición es la madre de las habilidades. Joseph McClendon nos decía, el premio, premiarte a ti mismo es el padre de todas las habilidades. Él hablaba de la importancia que es que nosotros seamos capaces de voltear al espejo y vernos y sentirnos orgullosos. Y de ser capaz de verte todos los días en el espejo y decir, eres lo máximo. Y lo que vas a hacer hoy es todavía más de lo que hiciste ayer. Ahora, hablemos de estrategias. Rápidamente. Anthony Robbins nos define la ciencia de la inercia. Y nos dice, muchas veces el problema está en que la gente, antes de comenzar cualquier cosa, no está haciendo lo que es necesario para tener suficiente motivación y que sea sustentable a largo plazo. Es importante que sepas que va a haber obstáculos. Y él nos dice, por eso, 80% del éxito es psicología y 20% es mecánica. Por eso hay gente que no tiene las estrategias y lo logra. Porque si tiene ese 80% de psicología, va a encontrar ese 20% de la mecánica. Pero ojo, este 20% de la mecánica es vital. Si no tomas acción, estás deseando, no estás decidiendo. La verdadera decisión se nota en la acción que tomas, se nota en el movimiento, se nota en el impacto que empieza a tener en tu vida antes de que digas, ya decidí esto. Sabes que decidiste algo cuando ya lo estás haciendo. Primer paso que Robbins nos sugiere, ponte en un estado de poder. Utiliza tu fisiología y utiliza tu enfoque. Y el enfoque es vital. No nos concentramos. Aquí podemos ver, por ejemplo, que algunas de las personas que están en nuestro webinar están escuchando nada más. La pregunta es, el hecho está en, si estás en dos cosas a la vez, no vas a hacer lo mejor con lo que estás haciendo. No vas a hacer la mejor versión de lo que estás haciendo.
Esto implica, y esta es mi sugerencia, decide cuando vayas a hacer algo poner toda tu atención. Hoy la tecnología no nos ayuda. Hacemos nosotros cursos y seminarios y la gente está en el Twitter, está en el Facebook, está en otras cosas, está mandando mensajes, está en el chat, están en varias cosas a la vez. La pregunta es, ¿qué van a hacer más eficientemente? Porque si no te enfocas en lo que estás haciendo, vas a perder esa motivación. Entre las preguntas que nos hacían, ¿qué puedo hacer cuando la motivación comienza a bajar para subirla de nuevo? Adriana Gil nos pregunta eso. La respuesta es muy sencilla. Primero, Adriana, recuerda premiarte. Recuerda voltear al espejo y decir, eres extraordinaria y puedes hacer mucho más de lo que has mostrado. Así es que el día de hoy hay que hacer más que ayer. Eso te va a dar orgullo, eso te va a dar motivación continua. La segunda, cuando tu motivación empiece a bajar, y era también una de las preguntas que nos hacía nuestro amigo Andrés Bravo de Colombia. Andrés, si nos estás escuchando, un fuerte abrazo hasta allá. Andrés nos preguntaba, bueno, ¿qué hago cuando me motivo al principio y después baja? No aceptes la historia, no aceptes la razón que tengas. Siéntate con un papel y escribe por qué estás desmotivada o desmotivado. Y después haz pedacitos ese papel y deshazte de esa historia. Ponte en un estado de poder enfocándote en lo que haces y utiliza tu fisiología. Brinca, literalmente brinca cada vez que tengas un éxito. Siente lo que cada célula de tu cuerpo sienta el empuje hacia lo que quieres lograr. Voy a darles más estrategias al respecto. Tony Robbins nos dice, encuentra tu pasión. Pero cuando hablamos de pasión no es una simple palabra, es algo que necesitas sentir, que cada parte de tu cuerpo te diga, esto es lo que yo amo, esto es lo que yo quiero. ¿Cómo puedes ayudarte a encontrar tu pasión? Hazte ciertas preguntas. La primera de ellas, ¿qué amas? No qué te gusta, no qué te gustaría, no qué quisieras, no qué deseas. ¿Qué amas en la vida? ¿Qué verdaderamente te desvives por tenerlo? ¿Qué te gusta? Y cuando hablamos de encontrar la pasión, de lo que hablamos es de encontrar el sentimiento. Sea bueno o te sirva o no te sirva tanto. Hay gente que a lo mejor nos está escuchando y está diciendo, bueno, es que yo amo la comida y quiero bajar de peso. Bueno, entonces utiliza eso que amas para sentir lo que se siente tener pasión, porque ese es el indicador que estás buscando. Segunda pregunta, ¿qué odias? Cuando odiamos algo también tenemos pasión en nuestro cuerpo y lo importante es empezar a encontrar cómo activar esa pasión en nosotros. ¿Qué odias? Obviamente, otra pregunta puede ser, ¿qué te apasiona? La palabra nos lo dice. ¿Qué te apasiona? ¿Por qué cosas vives el momento intensamente? ¿Qué cosas te mueven sin necesidad de que alguien te diga, ándale, ve, hazlo? Sino que no dudas ni un momento. Vas totalmente determinado. Regresamos a la parte del miedo. El miedo me detiene, no me motiva. Porque cuando yo estoy determinado a hacer algo, decidido, voy y lo hago, no dudo un segundo, me apasiona. ¿Qué realmente quieres? Y aquí no hablo de querer solamente, hablo de realmente querer. ¿Qué cosas dices si yo tuviera esto en mi vida? De veras me sentiría extraordinariamente bien y por eso realmente lo quiero. Piénsalo, debe haber algunas cosas en tu vida que realmente quisiste y que por eso están ahí en tu vida, porque fuiste por ellas. Siguiente pregunta, ¿qué realmente te empuja? No estamos hablando de qué te llama a la acción, no estamos hablando de qué te gustaría hacer. Estás hablando de algo que dices, esto me empuja a hacerlo y no me puedo resistir a hacerlo. Hazte estas preguntas, respóndelas y encuentra ese sentimiento de pasión, porque después lo vas a vincular a otras cosas. El tercer paso, una vez que encontraste esta pasión, vincúlala con aquello que quieres lograr y haz tres cosas al mismo tiempo. Son tres cosas en un paso. Decide, comprométete y resuelve. Aquí ya espero que me estés entendiendo un poco más, que estemos hablando del mismo tema cuando hablamos de decidir. Ya no es desear, ya no es quisiera, me gustaría, ya es tengo que tenerlo.
Es una determinación total de hacer lo que sea necesario. Nos preguntan, bueno, ¿y si yo tengo que trabajar en un lado que no me gusta porque me hace falta dinero? Sí, a lo mejor en este instante tienes que trabajar ahí, pero eso no implica que no busques hacer tu pasión. Hay gente que lleva trabajando en el trabajo que tiene que trabajar años y no hace nada por cambiarlo. Entonces, no desees, decide. Ahora, ¿cómo te comprometes? Liga suficiente dolor a no hacer un cambio y placer extraordinario a hacerlo. Cierra tus ojos, imagina el dolor de estar en esa situación y permanecer en ella. Y después imagina el placer de lograr lo que quieres. Y estamos hablando a través de cosas extraordinarias. Este ejercicio en particular tuvimos la experiencia la semana pasada. Nos metimos en un dolor absoluto de la situación en la que queríamos cambiar algo y nos metimos en una situación de placer extraordinario. ¿Qué hace eso? Empujarnos. Totalmente, sin dudas. Tercer paso, resuelve. La palabra es actuar. Haz algo. Y Robbins recomienda acción masiva. Cuando hacemos una pequeña acción, tiene impacto, pero luego decimos, uy, no, me falta mucho. Enfócate y actúa. Y haz acción masiva. ¿Quieres estudiar en algún lado? Ve, investiga, obtén información. ¿Quieres bajar de peso? Ve, abre tu refrigerador y tira todo lo que no te convenga. Ve al supermercado y compra los alimentos que van a ayudarte a un nuevo estilo de vida. ¿Quieres que tu negocio tenga éxito? Toma acción masiva. Checa que no te ha estado funcionando y deténlo por completo. Analízalo. Deshazte de las acciones que no son eficientes para ti y empieza a multiplicar las que sí son, aquellas que uno tras otro, situación te van dando resultados, multiplícalas, actúa, toma acción masiva, que ese es el paso número 4. No te detengas, no pienses. ¿Qué quiere decir acción masiva? No es nada más que es una serie de acciones que tomo en este momento. No, necesitamos que sea consistente. Y como había yo mencionado, necesitamos que sea inmediata, porque si no, podemos perder la motivación. Es un círculo. Tomo acción, me motivo, tomo acción. Y por último, toma acción inteligente. Decide con los criterios adecuados, infórmate, investiga. No la tomes con impulsos, toma decisiones informadas. Y punto número 5, para pasar a un par de preguntas que todavía tenemos pendientes. Utiliza estrategias SMART. SMART son iniciales, es un acrónimo para las siglas en inglés. Algunas se conservan a la hora de la traducción en español. La S es de estrategia, strategy. Utiliza estrategias que sepas que van a funcionar. Y la pregunta aquí es, ¿y si no sé cuál estrategia va a funcionar? Infórmate. No tiene sentido que gastes recursos en averiguar por tu propia cuenta cómo hacer algo que la mayoría de las personas allá afuera, alguien ya tiene un resultado, alguien ya tiene una solución. Entonces, ve con los mejores y pídeles que te ayuden a afinar tu estrategia. Siguiente, M, medida. Mide. La mayoría de las veces decidimos con las emociones y nuestra motivación la basamos en nuestras emociones. Y nuestras emociones van y vienen muchas veces. No bases tus emociones en lo que está pasando y en tu percepción. Mide. Date cuenta si vas hacia el resultado que quieres. La mayoría de la gente en el ejemplo, por ejemplo, de perder peso, en lugar de medir y pesarse y llevar una bitácora del peso y ver si van progresando paulatinamente, están un día sintiéndose bien y otro día sintiéndose mal. Y el día que no se sienten bien, aunque no se han pesado y llevan cierta cantidad de peso que ya perdieron, deciden ese día, por la emoción que tienen, dejar el programa en el que están. Mide. Siguiente, evalúa. Evalúa la emoción que te da esa medida. Si esa medida te está
emocionando porque vas en el camino correcto, entonces multiplica las acciones que estás llevando al respecto. Si no te sientes bien con ello, revisa. No quiere decir que dejes la estrategia, es una señal de que es algo que necesitas evaluar. Refuerza. Si te está sirviendo y te está haciendo sentirte bien, refuérzalo, celébralo, brinca, grita. No importa que los demás digan que estás loco. Lo van a decir de todos modos. Así es que si quieres sobresalir, vas a sobresalir también en la parte de festejar. Es parte de lo necesario para que tu neurología y tu fisiología se acostumbren. Y enseguida, la T es de tomar nueva acción. Una vez que ya hiciste esos 4 pasos, de nuevo, acción masiva, se vuelve un círculo. Motívate, toma acción, refinando tu estrategia, vuelve a medir, evalúa las emociones y refuerza las acciones que te están sirviendo. Vuelvo a frases que nos deja esta persona que es por muchos considerado el más exitoso a nivel mundial en el terreno del desarrollo personal, Anthony Robbins. Si tienen oportunidad de leer sus libros, Despertando al Gigante Interior o Poder Sin Límites, son muy recomendables. Tony Robbins nos dice, nuestro destino se forja en los momentos en que decidimos. Cada decisión que tomas forja tu destino. Ahora, vamos a pasar a un par de preguntas que todavía tenemos por aquí pendientes. Espero haber respondido bien las preguntas que me hicieron, si no, espero sus comentarios. Jorge Esquivel nos hace otras preguntas. Nos dice primero, ¿tendríamos que identificar a qué le tenemos miedo? Yo diría, sí, Jorge, pero es muy fácil hacerlo, porque si estás dudando de algo, es porque probablemente haya un pequeño miedo a algo. No estoy diciendo que se trate de miedos que nos creen pánico. Estoy hablando de que una pequeña duda sobre algo es una señal de un pequeño miedo. A veces no le llamamos miedo, le llamamos duda precisamente, o le llamamos análisis. Está bien, es una señal que necesitamos aprovechar. El chiste es no mantenerse en ese estado y tomar acción, porque entonces vas a poder identificar que a lo mejor esa duda o ese pequeño miedo es porque no tienes información suficiente. En consecuencia, lo que necesitas hacer es informarte para tomar una decisión con suficiente información. Y eso va a hacer que ya no tengas miedo. A nivel general de nuestras decisiones no podemos saber qué va a pasar, no podemos predecir el futuro, pero sí podemos estar preparados. Eso me lleva a la siguiente parte de tu pregunta, que era, tener plan ABC no contradice el concepto de quemar las naves. No estoy hablando de generar alternativas que te permitan no conseguir el resultado. Estoy hablando de alternativas en las que si no se dan las condiciones necesarias para lograr lo que quieres con el plan que tienes, tengas otro plan que te permita hacerlo en otras condiciones. No estamos hablando de dar alternativas a que exista no conseguir el resultado, sino de generar alternativas sobre las cosas que no podemos controlar. Por ejemplo, si yo quiero poner un negocio y quiero lograr libertad financiera, necesito tener un plan B por si la estrategia que estoy llevando a cabo en el negocio o el mercado que estoy considerando para mi negocio no responde como yo debería de responder. Eso lo que va a hacer es que en cualquier caso de lo que suceda, yo tenga opciones para moverme. Es decir, soy flexible. Sé que puedo influir en lo que está afuera, pero también sé que no lo puedo controlar. De tal manera que si lo que estoy haciendo no me funciona, entonces tomo otra alternativa y voy a tener opciones. Ahora, por aquí José Adrián Velázquez nos dice, sería generar sistemas propulsores. Exactamente, en PNL, cuando hablamos de ponerle dolor a la situación en la que estoy y placer a la situación en la que quiero estar, a eso le llamamos un sistema propulsor, porque viene del concepto de que me aleja por el dolor que me produce de la situación en la que estoy y me acerca a la situación en la que quiero estar.